Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase que habla sobre los derechos de las mujeres y vamos a hacer un poquito de historia para recordar cómo han ido evolucionando estos derechos, ¿no? ¿Verdad? Bien, eso lo encontramos en nuestro nuevo proyecto, el proyecto número 6, lo pueden encontrar ustedes, que va a durar 4 semanas y que en esta primera semana pues tiene ciudadanía, mañana tenemos historia y también tenemos filosofía, ¿no? Del área de social. Pero en este momento vamos a hablar sobre los derechos y esto corresponde a educación para la ciudadanía, ¿no? Esto lo encontramos, como ya dije, en nuestro proyecto con el tema Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre, pero no de las mujeres. Aquí van a encontrar una lectura que es sacada del libro integrado de primer curso, donde está la materia de historia, ciudadanía, y ahí van a encontrar, y filosofía también creo que está ahí, sin más no me equivoco, y van a encontrar pues esta declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, que pueden leerlo para ampliar, y de aquí se ha tomado lo que está aquí, ¿no? Lo que está en el proyecto, pero lógicamente aquí va a estar, allá está ampliado y aquí está resumido. Entonces les invito a que vayan allá, a la hoja anterior, y puedan leerlo para que tengan una idea mejor de lo que estamos tratando. Estamos tratando de los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres, como ya les manifesté, ha ido evolucionando a través del tiempo, ya que las mujeres no hemos tenido esos derechos ampliados desde que el mundo es mundo, ¿no? Eso se ha venido, se puede decir, peleando desde muchos años atrás, porque estos derechos de las mujeres han sido discriminados, han sido dejados a un lado, en un segundo plano. La mujer ha tenido que luchar mucho para estar en el sitial donde está, o sea, que está pues luchando por los derechos para que como ser humano demostrar que están o a veces más capaces que el mismo varón, pues no, dependiendo, ¿no? Pues somos seres humanos y pues habemos de muchas capacidades o no tenemos muchas capacidades, bueno, como todos los seres humanos. Pero antes no había, como ya mencioné, esa apertura, pues la mujer solamente estaba destinada a las labores de la casa, a las labores del hogar, a la crianza de los hijos. Entonces estaba negada para ella que sea una mujer que tuviera pues aspiraciones, que quisiera tener una independencia, siempre estaba dependiendo del marido, del hombre, ¿no es verdad? Cuando se moría en la colonia, cuando se moría el esposo, dependía de los hijos, pero nunca estaba ella, nunca era independiente. Entonces, ese era el problema que había y por lo que la mujer ha luchado por muchos tiempos. ¿Por qué dice el tema Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre, pero no de las mujeres? Porque se declaró los derechos del hombre, así textualmente como yo lo digo, pero nunca se mencionó a la mujer, siendo que la mujer es un ser humano, como ya le mencioné, como el varón, pues no, entonces nunca hubo esa apertura y la mujer, a pesar de que hubo la Revolución Francesa, siguió siendo discriminada. Dice, ¿sabías qué? Hay un sabías qué interesante. La igualdad de género en un principio constitucional es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo de clase, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en conjunto. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 11, numeral 2, establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos. Entonces, aquí está el apartado de la Constitución de la República donde dice que tanto hombres como mujeres son iguales. No solamente se está refiriendo a las mujeres, se está refiriendo, por ejemplo, a la equidad en cuanto a las, por ejemplo, a las discapacidades que existen, esas discriminaciones que se hacen. Entonces, no solamente incumbe a la mujer, sino a todos los seres humanos por iguales. Acá hay apenas 2 preguntas en esta actividad. Tienes una primera pregunta que se lee detenidamente el artículo editorial del Estado de Comercio y explica con tus palabras cuál es la situación de las mujeres en el ámbito laboral de nuestro país. Tienes que leer el artículo del diario El Comercio y tienes que hacer eso que se está pidiendo, ¿no? Aquí está, ¿no? La mujer ecuatoriana enfrenta desigualdad en el mundo laboral. Este es el que tienes que leer
aparte de lo que tienes que poner en tus propias palabras, tienes que poner pienso, me intereso e investigo, que es una rutina del pensamiento, ¿no? Que te va a hacer reflexionar y que tú propongas en tus propias palabras qué piensas sobre este tema de las mujeres, pues, ¿no? Acá vamos un poquito al tema en sí. Los derechos de las mujeres. En la Declaración de los Derechos que se hizo durante la Revolución Francesa, se puede apreciar que en ningún artículo, estudiantes, se menciona a las mujeres. A pesar de que la Constitución de nuestro país habla de que no habrá discriminación y que todos nacemos iguales ante la ley en muchas ocasiones, se violan estos derechos. ¿Dónde vimos esto? Aquí. En el ¿sabías qué? Dice, todas las personas son iguales y gozarán del mismo derecho. ¿Dónde está? En el artículo 11, apartado 2. Sin embargo, aquí se menciona justamente que esto lamentablemente no se da, no siempre se da como debería. Entonces vamos a seguir viendo, vamos a continuar, viendo la otra diapositiva, dice los derechos humanos de la mujer a través de la historia. A lo largo de la historia, las mujeres han sido reiteradamente invisibilizadas, o sea que han sido invisibles, ¿qué quiere decir? A pesar de ser pieza clave en el desarrollo económico, político, social y cultural de las sociedades. Repasando la historia del nacimiento de los derechos humanos, tanto en Grecia como en Roma, se establecían exclusivamente una serie de derechos para los ciudadanos, no así a las ciudadanas. Ahí vemos nosotros la discriminación. Miles de años antes de Cristo ya estaba esto, ¿no? Siempre. Las mujeres se encontraban a lo largo de su vida bajo la tutela primero de su padre y después de su pareja, fundamentando dicha tutela en argumentos que consideraban a la mujer como imbecilitas, inferior psicológicamente, y fragilitas, inferior físicamente. Entonces siempre estábamos dependiendo o del marido, no, o de primero del padre, pues no luego del esposo, y luego pues y se quedaba viuda de los hijos varones. Ni siquiera ella siempre estaba dependiendo de alguien, ¿no? Durante la Edad Media, al menos 8 millones de mujeres fueron quemadas vivas. En la época en que los principios de igualdad, libertad y fraternidad constituían el fundamento para la construcción de una nueva forma de gobierno de sociedad en Francia, 1793, Olimpia de Gauche, esta señora que está aquí, que está en nuestro libro, que ustedes van a ver, ella es Olimpia de Gauche, ella, la señora que está aquí, ¿no? Vamos a ver qué decía Olimpia. Olimpia de Gauche es ejecutada por haberse atrevido a proclamar la igualdad de los sexos y la igualdad titularidad de los derechos, publicando y difundiendo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que tenía como base la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La conciencia de las mujeres avanzó desde los comienzos del siglo XVIII con la alfabetización masiva de las mujeres. En Inglaterra, en este orden histórico, como se llegó a la celebración a nivel mundial del Día Internacional de la Mujer, el cual empezó la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en 1910 en Copenhague, con la participación de algunas decenas de delegadas de 18 países. En nuestro país, el Día de la Mujer lo celebramos, ¿saben cuándo? Algunos sabrán y otros no, el 8 de marzo. El 8 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer, donde la mujer proclamó en nuestro país sus derechos y pues en otros países en otra fecha. Pero en nuestro país, como ya mencioné, es el 8 de marzo, ¿no? Los derechos de la mujer. Durante cerca de 2 milenios la humanidad permaneció dividida en dos bandos, hombres y mujeres. Curiosamente inseparables y separados, sentimientos de la ley, la religión los unía, pero costumbres machistas de superioridad los separaban, imponiéndose la voluntad del hombre, los intereses del hombre y hasta los golpes que el hombre propinaba. La sociedad formada por hombres cerraba el paso a las mujeres en la educación, en el trabajo, en la política y en el servicio público. En general, una mujer sufría discriminación cuando por ser mujer era excluida en la esfera social, política, económica y cultural del país. Por fin los gobiernos y las sociedades han reconocido que el desarrollo y el bienestar de sus miembros requieren de la completa participación de la mujer en el hogar, en la sociedad y en el gobierno. Entonces ahí vemos nosotros que desde tiempos antiguos
ya la mujer era discriminada, no siempre, de todas las culturas, ¿no? Porque la cultura egipcia sí dejaba que las mujeres tuvieran herencia, que tuvieran también descendencia cuando ellos eran descendientes de un faraón. Por ejemplo, ahí tenemos a Cleopatra, ella fue faraona, y que ella tenía derechos, ¿no? En algunas culturas se vieron que la mujer sí tenía cierto, ¿qué les digo?, poder o ciertos derechos, pero en otras no, ¿no? En otras definitivamente no. Aquí en Latinoamérica ha habido una costumbre muy machista, ¿no? Que hacía que la mujer, ¿no? Que nosotros las mujeres solamente estemos en casa en la época colonial, eh, como un adorno al lado del esposo, ¿no? Cuidando los hijos, cuidando la casa, y solamente para eso ellas servían. Ni siquiera les daban el espacio para estudiar. ¿Para qué iba a estudiar una mujer? Pues si iba a criar los hijos, era un desperdicio. Entonces ya cuando la mujer proclamaba sus derechos, era una mujer rebelde, no era una mujer excepcional, pero en el sentido de que estaba haciendo la excepción en forma negativa en comparación a las demás mujeres que se sometían al cuidado pues, de los varones, del padre, como ya dije, si moría el padre, si moría el marido de los hijos, y que esa mujer pues no estaba acatando lo que la sociedad pues imponía en esa época. Pues eso se daba, pues, ¿no? Luego dice, del siglo XXI encontramos a la mujer triunfante. Los hombres en lo general y en los gobiernos de la mayoría de los países han aceptado y le reconocen el derecho a gozar de todos los derechos humanos y políticos. La mujer espera que respeten su dignidad y no ser tratada como objeto de comercio sexual. Que la sociedad le ofrezca fuentes de trabajo honesto y termine la larga y negra historia de prostitución. Espera ser actor en el futuro de la humanidad, pero para ello es importante que la mujer reconozca sus derechos y sepan qué significa. O sea, es importante que a la mujer le reconozcan sus derechos, ¿no? Y tampoco libertad, es como le digo, libertad la mujer con su libertad no quiere decir que debe de ser o asistir al libertinaje. Eso es otra cosa distinta. La libertad para la mujer es expresar sus pensamientos, no tratar de que sus derechos sean respetados, que estudie, que pueda trabajar, que se desenvuelva en un ambiente sano y que pueda realizarse en todos los campos. Eso es la libertad, ¿no? Para la mujer, ¿no? La libertad de género, pero no el libertinaje. Libertinaje no que hay muchas cosas que se ven amorales, eso, no, esas cosas no. No, es muy distinto una cosa con la otra. Presentarme semidesnuda, no estoy hablando de una libertad de género, no, no es mi libertad porque me presento de una manera amoral, o sea, sin moralidad, quiero decir, ¿no? Entonces, no es una cosa, no tiene nada que ver con la otra, por favor. Entonces, acá dice, algunos de los derechos que tienen las mujeres son ante la ley, ante el gobierno, las mujeres tienen derecho a formar una organización sin que ésta tenga que ser del gobierno, las mujeres tienen derecho a votar y ser elegidas para ocupar cargos públicos, las mujeres tienen derecho a elaborar políticas públicas, las mujeres tienen derecho a iguales condiciones, y bueno, aquí hay un sinnúmero. Las mujeres tienen derecho a cuidados y protección, en especial en el trabajo, no se puede excluir en el trabajo a las mujeres deben tener una atención especializada y gratuita durante el embarazo, las mujeres tienen derecho a atención médica, las mujeres tienen derecho a tener una vivienda digna, las mujeres tienen derecho a la planificación familiar y decidir cuántos hijos quieren tener, la mujer y el hombre tienen los mismos derechos y responsabilidades para la crianza y protección de los hijos, y las mujeres tienen derecho a tener propiedades, opinar y decidir sobre los bienes que comparten con el esposo. Entonces, hay un sinnúmero de derechos que debemos saber que tienen las mujeres y que debe de respetarse. Tampoco el derecho, o sea, los derechos no me dan para yo golpear a un hombre y decirle, ay, no me golpees a mí, estás violando mi derecho. No, hay que saber respetar para que nos respeten y no confundir, ¿no?, la libertad de género con el libertinaje. O sea, no quiere decir que yo voy a incurrir a situaciones amorales, ¿no?, y voy a cubrirme o voy a decir que es porque yo soy libre y soy mujer y tengo derechos. No, 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 no. Todo tiene que ser mesurado y en su tiempo. Entonces, hasta ahí tenemos la clase de hoy, que espero, es una clase bastante fácil de los derechos de las mujeres y hemos hablado
hace mucho tiempo, si no lo han escuchado en la televisión, lo hemos hablado en clases, hablando de la igualdad. Lamentablemente esta igualdad a veces no se da, ¿no? Porque todavía existen lugares en donde se discrimina por el género, ¿no? Ya no cogen, no es mujer, no la coge. No. Entonces, esa parte todavía nos falta todavía trabajar mucho en las sociedades latinoamericanas que todavía tienen un gran perfil machista, que hace que pues haya discriminación entre o para las mujeres. Entonces, como ya les mencioné, esa pues es la clase de hoy acerca de los derechos de las mujeres, ¿no? A ver, vamos ahora sí a terminar con nuestra grabación para pasar a las preguntas que ustedes quieran hacerme. Muchas gracias por estar aquí. Ya le voy a bajar la asistencia porque aquí tenemos nosotros ese privilegio de poder bajar la asistencia en Teams.